Los temas utilitarios. El día de ayer hubo una desgracia. Voy a leer chiquitito nada más el comunicado de Antamina porque hubo un accidente de trabajo. En este momento difícil para quienes somos parte de la compañía minera Antamina, lamentamos informar que a causa de un accidente falleció el señor Edwin Colque Calizaya, nuestro gerente senior de operaciones, y quedó otro compañero herido de la misma área. Junior León Robles, superintendente de perforación y volcadura. El hecho sucedió en nuestras operaciones del campamento Yanacancha, en Huari, Ancash, mientras se encontraba realizando sus labores. Han tomado contacto con la familia y bueno, y se solidarizan. Y más información casi no ha habido porque como es una empresa formal, entonces nos imaginamos que todo en el ámbito legal está en orden. Nosotros vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los accidentes de trabajo, qué seguros se activan, qué es lo que usted puede hacer, qué es lo que pasa cuando su empresa no hace lo que corresponde, porque algunas veces hay algunas empresas que se dan media vuelta y te dejan tirado y eso no corresponde. Así que vamos a abrir los números telefónicos. Si usted ha tenido, tiene, está postrado, tiene un accidente de trabajo, tiene alguna consulta, vamos a estar. Nosotros le doy la bienvenida rápidamente a Tino Vargas, él es abogado laboralista. Bienvenido, doctor Vargas, a Exitosa. Gracias, Karina. Muchas gracias por estar acá. Todos. Buenas noches. Voy a dar los números de teléfonos y los números de teléfonos que tenemos habilitados son el 251-9422, el 741-0955 y el 940-800-800. Ustedes ya saben que el 940-800-800 es un número de WhatsApp. Nos pueden escribir ahí sus comentarios, pero como siempre nos pueden llamar y preguntarle directamente al doctor Vargas sobre la situación que les acontece. Solamente una recomendación para podernos comunicar mejor, siempre bajen la luz de sus aparatos, televisor, radio, porque ni ustedes se van a escuchar bien, porque van a escuchar un ruido muy alto, como un eco de su propia voz. Así que vamos a empezar con esta entrevista a raíz de este fatal accidente. ¿Qué es lo que debemos saber? Estoy en el trabajo. ¿Todos los trabajadores tienen los mismos derechos frente a un accidente de trabajo o porque si es informal no tienen ningún derecho? No, en realidad todos los trabajadores tienen los mismos derechos. Lamentablemente la informalidad lo que hacen los empleadores es evadir. Tan igual como evaden la responsabilidad de pagar las gratificaciones, las CTS, entre otros, evaden también la responsabilidad propia de un accidente. ¿Qué debe hacer todo trabajador que sienta que su empleador está evadiendo? Ir a presentar una denuncia ante la SUNAFIL. Tan igual como para reclamar mis vacaciones y mis gratificaciones, de la misma manera para que el empleador asuma las responsabilidades que amerita con ocasión de un accidente. Entonces, empecemos por lo básico. ¿Cuándo se considera un accidente de trabajo? Es todo evento imprevisto que ocurra con ocasión al trabajo, es decir, o durante la prestación de labores. Digamos, si yo estoy prestando una labor efectiva y me caigo o me cae, digamos, toda la instalación, digamos, de aquí del canal. Acá me cae el techo encima, estoy trabajando. Ese es un accidente de trabajo. Eso es un accidente de Pero trabajo. también es un accidente de trabajo que te llegues a tropezar. La gran diferencia entre ambos hechos es que el primero no fue un acto que dependió de ti, fue un acto del entorno, pero igual que generó secuelas. En el segundo, el tropiezo probablemente fue por un acto que no preveíste tú, no caminaste, pero aún ahí sí te causó un desenlace. Aún así, siendo tu responsabilidad, también es un accidente de trabajo. ¿Así es un accidente de trabajo? Claro, porque es con ocasión al trabajo. No te has tropezado en casa, no te has tropezado haciendo una actividad particular. Ha sido a razón de la misma prestación laboral. El solo hecho de estar dentro del entorno laboral durante la ejecución de las labores, es decir, la jornada, y cualquier ocurrencia que cause un daño, ya sea temporal o permanente, genera la obligación del empleador de velar por tu recuperación efectiva. ¿Cuáles son esas obligaciones? ¿A qué está obligado por ley el empleador? El empleador está obligado a dos acciones concretas. Primero, de carácter preventivo, tratar de identificar todos los riesgos que puede tener el entorno laboral. Por ejemplo, ¿qué riesgos podríamos tener, digamos, acá en un canal de televisión? Pues un riesgo de, en tu caso, todo el tiempo estás sentada, entonces tienen que establecerse ciertas pausas activas porque podrías tener una dolencia de la espalda a futuro, podría haber tropiezos, temas a nivel, probablemente problemas de visión, entre otros.
¿no? Todos esos riesgos tienen que ser identificados para establecer procedimientos de trabajo, rutinas que hagan o promuevan que ese tipo de accidentes no sean recurrentes, tratar de minimizarlo al mínimo. Es imposible que una empresa tenga 0 accidentes, porque lamentablemente somos seres humanos y estamos inducidos al error, no somos perfectos. Pero la idea es que el empleador trate de identificar todos los riesgos y los trate de minimizar. Esta es la labor preventiva. El segundo escenario es cuando ya se da el accidente, es el deber de responsabilidad. El empleador es responsable de garantizar, de asumir todos los gastos necesarios para tu recuperación efectiva. ¿Cómo asume los gastos? Hay 2 formas. La primera, de manera preventiva, contratando un seguro. El seguro complementario de trabajo a riesgo es una herramienta para permitir que los empleadores, pagando una póliza mes a mes, cuando Dios no quiera ocurre la ocurrencia, ya no desembolsan con recursos propios los gastos que podrían ser onerosos en tratamientos médicos, operaciones. El seguro lo cubre, ¿no? Y finalmente hay otra cobertura, que es también el seguro complementario de trabajo de riesgo de una pensión. Si Dios no quiere, no te logras recuperar al 100% y tienes una incapacidad permanente. De acuerdo. Entonces, cuando tú tienes una incapacidad parcial, el empleador paga. Cuando tienes la incapacidad permanente, ¿el empleador también paga? Claro. ¿Cuáles son las diferencias? Hay 2 tipos de incapacidades, además de parcial y total. También si es temporal o permanente. De acuerdo. Porque podría ser, digamos, que tengo un pequeño 15, pero me voy a recuperar en 2 meses y voy a estar totalmente sano. ¿Y ese sueldo te lo paga tu empleador? Ahí entran 2 escenarios, ¿no? Si es un tema propio del accidente, el seguro complementario de trabajo de riesgo asume los gastos médicos y el salud asume los subsidios de salud a partir del día 21, como todo subsidio por cualquier tipo de incapacidad, ¿no? Si la secuela es temporal, no hay ninguna reparación, ningún daño, porque en verdad mi proyecto de vida, mi cuerpo no se ha visto afectado, ha sido algo muy momentáneo. Digamos que por el contrario, se genera una secuela. Ahí sí se llega a analizar, debería analizarse si hay un cierto nivel de responsabilidad o no del empleador en ese evento dañoso para al final determinar la cuantía de la reparación. Actualmente el Poder Judicial considera que cualquier tipo de accidente, sea de responsabilidad directa o no del empleador, debe haber un nivel de reparación por parte del empleador, ¿no? Nivel de reparación aparte de la pensión que sea claro, temporal o de por vida. Claro, porque lo que es la pensión solo cubre el sueldo dejado de ganar y es denominado técnicamente lucro cesante. Pero también hay una reparación, una afectación psicológica. Digamos, si pierdo un brazo o pierdo una pierna, emocionalmente no voy a estar en manera idónea para afrontar el mercado y tampoco mi desenvolvimiento laboral va a ser el mejor. Entonces, esa reparación por la afectación que estoy sufriendo actualmente debe ser asumido por el empleador. La cuantía, no hay un tarifario en el Perú. Claro. Entonces, eso depende del juez. Lo determina el juez dependiendo si la responsabilidad es solo atribuible al trabajador porque cometió un acto subestándar, que significa un exceso de confianza, hizo algo que no debió hacer bajo una metodología de trabajo que no fue la que dispuso el empleador, o una condición subestándar que en realidad el empleador no identificó los riesgos o no compró los equipos de protección personal adecuados y por culpa de esa omisión se causó el accidente. Hay una pregunta por el WhatsApp, dice, una profesora dictando clases tuvo un ACV, ¿qué procede? ¿Podrían despedirla o cesarla? ¿ACV qué significa? Ay, sí, creo que es más un término médico, me parece. Sí, yo tampoco lo conozco. ACV, chica, no sé, tuvo un ACV, si podrían ser un poco más específicos, accidente cerebrovascular. Ahí ya me imaginaba. Ahí no, el escenario no es propiamente un accidente de trabajo porque la causa origen del evento no es con ocasión al trabajo, sino es una enfermedad común, ¿no? Digamos, si a mí me da un ataque diabético en estos momentos, porque antes de entrar a la sala me tomé una gaseosa, no está asociado al trabajo, es porque mi biotipo es así. En el caso de la ACV, en este caso sería una enfermedad común. Entonces, ahí no porque te dé algo dentro del centro de trabajo es un accidente de trabajo. Todo el evento tiene que nacer
con ocasión al trabajo. Es decir, lo que usted nos decía antes, de que si es que alguien sufre una caída en el centro laboral es porque si algo estuvo suelto, estaba mal puesto, una grada que no estuvo bien colocada, me imagino. Ese tipo de accidente sí es un accidente de trabajo. Por eso que usé el ejemplo que te tropiezas, porque te estás tropezando dentro del entorno laboral. Claro, y de repente se debe a que las condiciones de construcción o de acabados no están bien. Correcto. De acuerdo. Tenemos una llamada telefónica. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Exitosa. Buenas noches. Exitosa. No le estamos escuchando. Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación. Hola. Bueno, entonces solamente para cerrar ese tema, no se vayan a imaginar que porque están dentro del centro laboral y tienen un paro cardíaco, que es lamentable, pero es una condición médica y además súbita, ese no es un accidente de trabajo. Correcto, ¿no? Toda enfermedad común que se deba a una preexistencia de una enfermedad que tenga el colaborador es parte no es parte de un accidente de trabajo. La causa origen tiene que ser el trabajo. En este caso no sería. En este caso, en Antamina, ¿no? Lamentablemente ha muerto por aplastamiento. Entonces, y es un accidente grave. Entonces, allí las medidas de seguridad han sido superadas, por decirlo de alguna manera. Lo relevante del comunicado que acabas de leer es que la propia empresa reconoce prestando labores. Lo dice en uno de los últimos renglones. ¿Y eso qué quiere decir para un abogado laboralista? ¿Eso qué quiere decir? Yo me hago cargo de todo. Que es un accidente de trabajo. No es que la empresa diga que es responsabilidad del trabajador ni una omisión del sistema de gestión de la empresa. No. Lo que ha reconocido es que es dentro del entorno de trabajo. Y a eso lo califica como un accidente de trabajo porque es con ocasión al trabajo. Y ahí se generan todas las indemnizaciones y todo lo que se puede activar mediante. Y ahora usted nos va a contar qué es eso que después sigue. Bienvenido, Exitosa. Muy buenas noches. Buenas noches. Exitosa. Buenas noches, pregunta, señor. doctor. Adelante. Mira, doctor, ¿qué pasaría cuando uno traje una oficina y, o sea, mucho están en la computadora, o sea, no porque cómo se protege uno con el rojo y el rojo, que daña a la vista, a la rutina del ojo, y sobre el asiento del sillón donde usa, ese sillón tiene que ser adecuado para cualquier grado de inclinación, tiene que tener en una postura recta, un ángulo de 30 grados, y sobre la escalera los pisos tienen que estar, que no sea resbaloso, el ascensor tiene que estar en óptimas condiciones. ¿Qué pasaría si el ascensor del edificio no traje está malogrado? Y justo hay un apagón eléctrico, aquí se responsabiliza. ¿Y cuál es la cobertura? ¿Y cuánto nos cuesta la cobertura para el seguro y el reaseguro? Exitosa. Lo que entendí que hay un evento que ha sucedido a razón de un ascensor y que ha habido un tema eléctrico y creo que ha habido un accidente, es lo que llegué a entender de la llamada. Si fuese ese el escenario, sería un accidente de trabajo, porque después de toda la movilización a través del ascensor es parte del entorno laboral y en consecuencia sería deber de responsabilidad del empleador. El empleador tendría que asumir todos los gastos médicos con ocasión al referido al accidente. Si tenía un seguro, el seguro complementario de trabajo de riesgo será el que los cubra. Si no hubiera el seguro, el empleador con recursos propios va a tener que asumir los gastos médicos hasta la recuperación efectiva o hasta la alta médica, porque Dios no quiera, podría ser que se terminen determinando el alta médica del trabajador, pero no necesariamente una recuperación efectiva. No podría tener ya una incapacidad. Después de ese evento, el trabajador va tramitando su pensión de invalidez. En paralelo podría cobrar el seguro de vida ley a razón de la incapacidad que está teniendo, que podría ser a razón del accidente hasta 32 remuneraciones, que es un seguro obligatorio que todo empleador tiene que pagar al inicio de la relación laboral, y tramitar su pensión por incapacidad para el trabajo, ya sea en la AFP o en la ONP. Y en paralelo, si como dice la llamada, por el tema eléctrico, todos estos errores han sido atribuibles a una pésima gestión del empleador, podría recurrir al Poder Judicial a solicitar una reparación.
por el daño moral y ocasionado, ¿no? Bienvenido, Exitosa. Muy buenas noches. ¿Cuál es su consulta, por favor? Muy buenas noches. Exitosa. Buenas noches. Buenas Buenas noches. La primera, cuando una persona con todos sus implementos sufre un accidente o se muere, inmediatamente la empresa hace que no usó adecuadamente sus implementos de seguridad y que el trabajador tuvo la culpa, cuando eso era falso. Eso por un lado. Por otro lado, respecto al ACV, al accidente cerebrovascular, creo que ese caso tiene que estudiarse mucho. ¿Por qué razón? En el caso específico de un familiar mío, al que fue sometido a trabajo excesivamente estresante, no tenía ni siquiera posibilidad de alimentarse ni dormir porque tenía que cumplir con el trabajo que le habían impuesto. Él tenía dolores de cabeza, pero jamás le permitieron hacer un chequeo de su estado. Al final terminó muriendo, precisamente por un ACV. Y De acuerdo. Caso, ¿cómo queda? Muchas gracias. Exitosa. ¿Eso puede ser? Sí, el ejemplo del señor es perfecto porque el otro ámbito de todo sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo es prevenir no solo los accidentes, sino las enfermedades ocupacionales. Lo que está diciendo el señor, que esta enfermedad del ACV o este cuadro, está poniendo como ejemplo, podría haberse originado por un ambiente de trabajo hostil que ha gatillado esta enfermedad. ¿Cómo se determina esto? ¿Qué obligación tienen las empresas? Es realizar una evaluación médico-ocupacional. Cada 2 años para empresas que no son de alto riesgo y las empresas que realizan actividades de riesgo de manera anual. Inclusive, al momento de la contratación, hay que realizar una evaluación médico-ocupacional de los postulantes para determinar que el personal esté apto o no. Digamos que yo quiero postular a una empresa de chocolates como catador. Qué rico. Qué linda profesión. Qué lindo. Pero soy diabético. No, pues, pero ya se puso fea la cosa. Pero lo desconozco. Entonces Bueno, la evaluación claro, médico-ocupacional es necesario. evalúa en función a los riesgos de la posición. En este ejemplo casi cómico, los riesgos son pues el problema de una diabetes. Pero ahora sí hace sentido el tema de que la exposición al estrés en estas épocas donde el estrés es motivo de muerte, entonces en un trabajo donde no te dejan, como dice el señor, ni comer, le dolía la cabeza, el hombre estaba a punto de explotar y explotó su organismo y murió. Entonces sí podría hacerse una investigación para saber si el motivo porque una cosa es un accidente que le puede pasar a cualquiera y que sufra un derrame cerebral, y otra cosa es que haya sufrido en las aulas de una universidad, porque también estamos en una universidad, ¿no? Entonces ver si aquí ha sido un trabajo estresante, ¿no? En una universidad. Ya de por sí, trabajar más de 8 horas de manera prolongada y constante ya es un riesgo ocupacional. El riesgo es la fatiga. Si yo establezco turnos de trabajo de más de 12 horas de manera constante y repetitiva, el riesgo de la fatiga es inevitable. El margen de error aumenta, ¿no? Además, el ejemplo del señor, si eso lo voy gatillando un estrés constante, sí es factible que se pueda dar una ACV. ¿Quién determina este origen, esta causa? Los médicos ocupacionales. Ellos determinan en virtud al informe médico si podría tener una causa origen, el entorno laboral con ocasión al cuadro médico. Otra cosa que nos dijo el señor es que las empresas suelen echarle la culpa a los trabajadores, y en un entorno informal quizá hay algunas empresas que suelen hacer eso, ¿no? Para lavarse las manos y no pagar lo que corresponde. ¿Cómo se hace para que no suceda eso cuando en realidad ha sido por omisión de la empresa? No es tan fácil, porque toda empresa dentro de su sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo primero tiene que identificar los riesgos. Es la matriz IPERSES, un cuadro Excel que todas las empresas tienen donde se identifican los distintos riesgos en cada área o posición o espacio del trabajo. No son los mismos riesgos los que tú tienes que los que tienen quizás el personal de logística del mismo canal.
¿no? Yendo a la minería, no es lo mismo el riesgo que tiene el personal de explosivos con el personal del área industrial de la minería, que es la fundición. Cada empresa tiene distintos riesgos. Cuando una empresa no identifica esos riesgos, entonces no es factible que le atribuya responsabilidad al trabajador, porque si la misma empresa no reconoce los riesgos a los que está expuesto en la operación, difícilmente el trabajador los pueda tener. La segunda son las capacitaciones. Yo no puedo indicar que un trabajador no hace las cosas bien si no lo capacito. Por ejemplo, en el sector minero hay una plantilla o un número de capacitaciones con un temario en específico que se debe hacer de manera recurrente. Inclusive hay charlas de capacitación a los 5 minutos antes de iniciar las labores, de manera obligatoria. Y hay una identificación de los riesgos antes de iniciar la labor. Entonces no es tan fácil para las empresas simplemente atribuirle una responsabilidad al trabajador si se determina. Y finalmente, cuando se hacen este tipo de investigaciones, porque las investigaciones del accidente son de distintas metodologías de causa raíz, causa origen, siempre se descubre a qué se debió el accidente, ¿no? Porque yo puedo decir, no, es que el trabajador hizo mal. ¿Y por qué lo hizo mal? Porque no... ¿Y tuvo las capacitaciones? Es Sí, que no. hay esta sensación de impunidad quizás porque la mayoría de empresas son informales y el Poder Judicial se demora mucho en dar las sentencias. Es que el problema es que ya el tema de la impunidad no es solo de los entornos de accidente de trabajo, es una impunidad, digamos, generalizada en el país de la última década. Acá hay otra consulta. Buenas noches, ¿qué pasa si me sucede un accidente fatal en el campamento minero? ¿Los seguros es igual que me sucediera en la misma mina? Sí, claro. Mira, bueno, he hecho mi tarea, he traído el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece minería, unos supuestos muy particulares, por el cual se debe entender que hay un accidente de trabajo, ¿no? Ocurre el accidente de trabajo cuando el mismo sobrevenga al trabajador a las horas de trabajo o la conclusión de la tarea, lo cual es obvio. Pero también cuando se dan interrupciones de las labores por corte de energía, horas de refrigerio, capacitación, con excepción de huelgas y paros. El que sobrevenga las carreteras del titular de la actividad minera, porque las minas son algunas tan grandes que tienen sus propias carreteras o caminos, ¿no?, construidas para realizar trabajos propios de la operación minera, el que sobrevenga la realización de trabajos de construcción civil, mantenimiento, reparación de maquinaria, de equipo liviano, pesado y otras cuyas ejecuciones tienen los trabajos mineros y afines. Como podemos ver, no solo es realizar la labor, todo accidente que se dé dentro del entorno de trabajo y en el campamento minero también es. Y para empresas que no son dentro de la actividad minera, cuando el empleador decide asumir el traslado del personal de su casa al centro de labores con vehículos propios o alquilados, también es un accidente de trabajo, aun cuando no hay una labor efectiva, porque solo me han ido a recoger de mi casa. Acá hay varias personas que trabajan en las minas que están interesadas en esta charla. Nos dicen buenas noches. ¿Qué pasa en el caso del COVID? ¿Quedas con secuelas, incapacidad permanente, parcial? Empresa no me dio implementación de bioseguridad en la mina. En el tema del COVID no hay nada dicho al día de hoy, un pronunciamiento establecido que establezca una causa-efecto de la enfermedad del COVID, salvo el tema médico. Hubo una modificación en las normas de seguridad y salud de trabajo donde expresamente se establecía que el COVID para el personal médico sí era una enfermedad ocupacional. Para el resto era el tratamiento de una enfermedad común. Hay otra, buenas noches, yo soy chofer de volquete y me caí de la cabina del volquete y bueno, solo me dieron 2 días de descanso y nada más. Si la secuela de caerse solo ameritaba 2 días de descanso por el médico tratante y después esto validado por el salud, no cabría más. No todo accidente necesariamente genera grandes reparaciones o grandes periodos de descanso, ¿no? Yo podría, digamos, por sacar las hojas, el sacar rapas, hacerme un pequeño corte. En estricto eso es un accidente, pero no hay una incapacidad para el trabajo, no hay una paralización, entonces no genera mayores. O puede haber, digamos, un descanso médico de 1 o 2 días, será un accidente, pero no va a haber más reparaciones porque el nivel de daño o menoscabo es mínimo, ¿no?
Mi esposo sufrió un accidente de trabajo en una empresa de bombas. Él es del área de mecánica. Me pasa si la empresa tiene un trato de palabra y no cumple. ¿Qué pasa? Le han quitado sus horas extras y lo están hostigando. A ver, las horas extras son voluntarias en su otorgamiento y prestación. La empresa no está obligada a dar horas extras ni el trabajador a realizarlas. Entonces, por ahí no. Pero lo que sí está obligada la empresa, y no es un tema de palabras, sino es porque está obligado, es a cumplir y garantizar la recuperación del efectivo del trabajador, ya sea con recursos propios o a través de los seguros que tiene contratado. Si no contrató seguros, tiene que ir el trabajador a denunciar ante la SUNAFIL para que el empleador se haga cargo de los gastos médicos hasta la recuperación efectiva del señor, ¿no? De acuerdo. Entonces, yo estoy escuchando que hay una llamada telefónica, pero mejor la vamos a dejar para después de la pausa. Nos vamos a una pausa. Espérenos un ratito quien esté ahí detrás de la línea telefónica. Regresamos con el doctor Tito Vargas. Tenemos todavía también gente que nos está escribiendo por el WhatsApp que tienen varias consultas sobre los accidentes de trabajo y cómo afrontar, porque parece que hay bastante desconocimiento. Regresamos rápidamente para hablar sobre accidentes en el trabajo. No se muevan. Hasta pronto. Ahora vamos a seguir hablando de los accidentes de trabajo. Tenemos una llamada en espera. Hola, ¿cómo está? Bienvenido a Exitosa. ¿Cuál es su consulta, por favor? Buenas noches. Quisiera consultar sobre si tiene algún nivel de responsabilidad la empresa en cuanto a la protección de la salud y de personas que trabajamos de noche, porque digamos yo sufro constantemente enfermedades respiratorias, me enfermo por el frío o tengo dolores musculares. ¿En qué trabaja, señor? En mi trabajo, después de que termine, digamos, terminen mis relaciones laborales con la empresa. ¿En qué trabaja? ¿En qué trabaja, señor? Yo trabajo de noche, reviso, hago rondas como seguridad, tengo que subir hasta el último piso de la empresa a revisar las instalaciones, si hace frío o si está lloviendo. O sea, yo trabajo en Puno y por eso... En Puno, ya, perfecto. Es un buen dato, trabaja en Puno. Yo me imagino que nos está diciendo que no le dan un abrigo correspondiente a Puno y que él tiene que ir hasta el último piso donde recibe lluvia y todas las inclemencias del caso, así es, del clima. Como hablamos antes de la pausa, uno de los deberes del empleador es monitorear o hacer una prevención de los riesgos posibles. En el caso del señor, los riesgos obviamente son ambientales, porque está expuesto al frío, altas temperaturas, estamos hablando de Puno. Después de identificar los riesgos, ¿cuál es la segunda labor del empleador? Comprar los equipos de protección personal para mitigar esos riesgos o hacer modificaciones en la infraestructura del centro de labores para que esos riesgos no se presenten. No siempre se puede hacer un cambio en la infraestructura, entonces se recurre a los equipos de protección personal, abrigo, chaquetas, entre otros, especializadas para el tipo de labor, las horas de realización de la labor. No es comprar cualquier casaca. Y la zona, ¿no? Tendrá mucho que ver si es que llueve mucho, si es que hace mucho calor. Yo trabajaba en una empresa que cuando era verano repartían hasta bloqueador a las personas que trabajaban todo el día en la calle. Correcto, porque hay una ley de prevención contra los daños de la radiación solar que exige ello, ¿no? E inclusive hay ropa ropa especializada con protección UV. Entonces, todo ello es parte del deber de prevención del empleador. Y retomando la pregunta del señor, si no se cumplieron esas medidas de protección, comprar las chaquetas especializadas para el nivel de altura, frío que tenga el señor, y después de hacer los monitoreos, porque toda empresa tiene que hacer monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, no menos de una vez al año, y descubre que hay un agente de alta exposición al frío que no está siendo cubierto por la empresa o mitigado, puede dar origen pues a una reparación. De acuerdo. Hola, ¿cómo está? Bienvenido, Exitosa. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Aló?
Buenas noches, señor. Doctor, yo he trabajado 28 años en Corpa. Estoy llamando de provincia. Lo escuchamos, y me ha adelante. pasado de que yo estaba en la AFP Pro Futuro y me han, mejor dicho, ha habido un despido arbitrario y no me han dado una pensión adelantada porque yo tenía todavía 60 años y faltaba 5 años. Pero de todas maneras me han dado por pensión adelantada, pero no llega a la cantidad de que yo debía de recibir. Solamente recibo 200 soles, doctor, y no tengo posibilidades más para sobrevivir porque ya tengo 77 años. ¿Y el despido fue hace muchos años atrás o ha sido hace poco? Lo que yo Doctor. entiendo, ¿el despido que usted indica fue hace muchos años atrás o ha sido hace poco? No, hace muchos años atrás. Ok, muchas gracias, señor. 200 soles nada más recibe de la AFP y dice que ha trabajado, yo creería, toda la vida, ¿no? Yo también presumo que ello, ¿no? En cuanto al despido no hay mucho que hacer porque ha ocurrido hace muchos años atrás. El plazo para que uno pueda reclamar la naturaleza de un despido como arbitrario o no es de 30 días hábiles aproximadamente de ocurrido. ¿Tan poquito? Sí. Después de pasados los 30 días prácticamente esta inacción genera que no se pueda discutir el tema, ¿no? ¿Se cierran las posibilidades? Sí, a nivel judicial, sí. Inclusive la ley establece que son 30 días naturales, pero los jueces en su carácter protector han establecido que ni los feriados ni los sábados y domingos se deben contabilizar porque son días que no funciona el Poder Judicial. Así que por eso estoy diciendo que son 30 días hábiles en promedio, que serían 45 días aprox naturales, ¿no? Que es el plazo que cualquier persona que sienta que ha sido desvinculada de manera ilegal reflexione y decida plantear una demanda. Es poco tiempo porque hay gente que no tiene la información a la mano como para asesorarse rápidamente y saber por qué. Hay gente que no tiene la disponibilidad de dinero, contratar abogados, etcétera. Tenemos una consulta. Señor abogado, si soy operada de meniscos y ligamentos y ya también soy operada de la columna, tengo una prótesis de titanio y tengo codromalacia grado 4, ¿tengo posibilidad de una jubilación anticipada? Por favor, ¿me puede contestar? En el trabajo estamos parados más de 10 horas diarias. Wow, el cuadro que tiene, de lo que escucho, es bastante severo, ¿no? Debería pasar por una evaluación de la AFP por una incapacidad para el trabajo, para que le den una pensión de incapacidad. Ahora, indica que está laborando, ¿no? Entonces, ahí habría que evaluar cómo es factible que trabaje si a la vez esté invocando esta incapacidad. Todo ello va a ser materia de la evaluación por parte de la trabaja AFP. porque necesita comer. No, es verdad. Sí. No dudo, ¿no? Pero ese va a ser el cuestionamiento que probablemente la AFP, porque las pensiones de invalidez las determina o el Sistema Nacional de Pensiones, que es la ONP, o el Sistema Privado de Pensiones. Pero ¿cómo hace en ese caso, doctor? ¿Cómo ella puede contestar si la AFP le dice, pero cómo trabajas si tienes tantos males? Porque tengo que comer, pues, ¿no? Entonces, lo que tiene que analizarse es el cuadro médico y si el cuadro médico determina una posibilidad o no para el trabajo. Es indudable que una persona en silla de ruedas puede trabajar, ¿no? Pero no en el mismo nivel o el mismo impacto retributivo que sus pares, ¿no? O sea, vemos a diario personas que por la necesidad de comer están en las calles tratando de agenciarse su día a día. Ella lo que está diciendo es que si le pueden adelantar la jubilación para tener ese ingreso, la pensión. No, porque aquí lo que tiene que discutir es si accede a una pensión de incapacidad para el trabajo o no. ¿Adelanto de jubilación no va a haber? Porque el adelanto de jubilación se determina en función al cese. Si yo tengo más de 50 años y estoy cesado por un año, se da el adelanto. Pero eso obedece a una situación de falta de labores, ¿no? De acuerdo. Por eso que dije que el escenario no es factible de discutir porque está laborando. Ok.
Hola, tuve un accidente laboral donde me rompí los ligamentos de la rodilla, estoy incapacitado temporalmente, tuve atención por el seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿El seguro en mención tiene indemnización por incapacidad temporal? ¿Qué monto es? Por incapacidad temporal no, es solo por permanente. Cuando vaya evolucionando y ya los médicos determinen que no es factible obtener una recuperación al 100%, o sea, en el misma aptitud antes del accidente, aptitud física, se determina en función al nivel de menoscabo una pensión que puede llegar hasta el 80% equivalente de su sueldo actual o un pago único en virtud de un tarifario que tiene las AFP, el seguro complementario de trabajo de riesgo, me disculpo. ¿El seguro complementario de riesgo es el único que te puede dar una pensión o las AFP también te dan una pensión? Las AFP también, porque cuando nosotros pagamos la AFP, si se dan cuenta todos en su boleta, hay un concepto de 1% que dice seguro. Ese es el seguro que cubre cualquier situación de incapacidad para el trabajo para acceder a una pensión de invalidez, ¿no? Solo que hay un desconocimiento, una falta de información. Entonces, muchas personas que están con una situación de incapacidad siguen prestando labor con el deseo de llegar a los 70 años y jubilarse. Y trabajan en las condiciones más difíciles posibles. Quizás el caso de la señora que está de pie sea uno de ellos. ¿Y cómo hace? Tiene que ir a presentar su carpeta de una pensión por incapacidad para el trabajo. ¿Y puede llegar al 80%? Depende del nivel de menoscabo. A cuadros más severos, mayor nivel de pensión, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos aprendido algo, hemos tenido bastantes consultas, ojalá que casi todas hayan sido contestadas. Muchísimas gracias, hemos estado con Tino Vargas, abogado laboralista, muchísimas gracias por estar aquí. No, Karina, y a todos ustedes. Muchas gracias.